aguas de edificios, de negocios, de trabajos, si así la mandáramos al ríos y todo, hubiera una contaminación tremenda y nos enfermaríamos, los pececitos se murieran, etcétera, etcétera. Entonces, en este lugar... Pues lo que a la mayoría de los que están operando una planta de tratamiento les preocupa más es pues que no los multen porque no cumplen los parámetros. ¿Y cuál es el parámetro que les revisan? Hay dos parámetros muy importantes en esta parte. La DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, y la de QO, demanda química de oxígeno. Para mí sería el proceso que innovó la historia del tratamiento de aguas y que poco a poco fue evolucionando para ayudarnos a gestionar también todo el tratamiento de aguas. Hay dos maneras de deshidratar los lodos, que es por medio de filtro prensa y el otro es por medio de un tornillo deshidratador. La ventaja entre uno y otro es... Bombeando Soluciones, podcast. No sé si se recuerdan que hay películas o caricaturas donde se ve un tubo grandote y sale aguas negras y luego de repente empiezan a flotar todos los peces. Pues puede ser que no sea nada más por la contaminación, sino que se asfixiaron. Entonces, bienvenidos a Bombeando Soluciones. Yo soy su amigo José Aguilar, estoy con mi amiga Elizabeth Pureco. Hola, ¿qué tal? Con mi amigo Brian Zapata. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y con mi amiga Edith Villanueva. Hola a todos, buen día. Y hoy vamos a entrar de lleno a lo que son las plantas de tratamiento y vamos a tratar de explicarlas muy bonito para que este video sea muy interesante para ustedes y al final sepan cuál es todo el proceso que hay. Eli, pues vamos empezando. ¿Usted cómo explicaría qué es una planta de tratamiento a un niño? A un niño y también a las personas que no tienen muchísimo conocimiento con respecto a qué es una planta de tratamiento de agua. Muy fácil. Es un lugar muy especial, más bien lo considero así como un hospital para el agua. Ahí donde, imagínate que tú toda el agua con la que te bañas se va al drenaje, cuando lavamos los trastes se va al drenaje, y así aguas de edificios, de negocios, de trabajos, donde quiera se va al drenaje. Si así la mandáramos al ríos y todo, hubiera una contaminación tremenda y nos enfermaríamos, los pececitos se murieran, etcétera, etcétera. Entonces, en este lugar, una planta de tratamiento de agua residual, hay 5 etapas, donde llega todo el agua así con todo y todo, se le quita todos los sólidos grandotes y todo, se le quita. Y luego pasa una segunda etapa, que es la sedimentación. Se quedan todos los sólidos también disueltos, lo más que se pueda, abajo. Y se pasa a otro departamento, donde se le pone es un tratamiento biológico. De ahí todavía se quitan más contaminantes y se pasa a otro proceso que se llama filtración. Y ahí después de la filtración, la última etapa es la desinfección. Ahora sí, ya la podemos utilizar para riego, para agua de servicios, para baño, ya está limpiecita. ¿Para tomar, Eli, también? No, ese es otro proceso. Brian, ¿tú cuál consideras que es la etapa más crítica en este tren de tratamiento y por qué? Yo considero que la etapa más crítica es en la parte del consumo secundario, que es la parte más biológica de la planta como tal. ¿Por qué? Porque aquí es donde retiramos la mayoría de los contaminantes que no son por un proceso físico. Porque en realidad podemos remover basura grande, que puede ser con el pretratamiento o en la parte donde quitas las basura que está más grande, ¿no? Más visible. Que eso lo puedes hacer con un cribado. Pues después puedes quitarlo con un flujo haciéndolo más lento y puedes sedimentar ahí los contaminantes.
pero yo creo que una parte fundamental es la parte biológica, en donde, y que es más crítica, porque al final de cuentas es donde vemos la eficiencia de la planta como tal, la planta de tratamientos. ¿Por qué? Porque hay dos parámetros muy importantes en esta parte. La DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, y la DQO, demanda química de oxígeno. En estos parámetros nos marca la eficiencia tal cual de la planta como tal. O sea, en esto podemos ver si de verdad se está removiendo gran parte de los contaminantes que son orgánicos, porque hay que aclarar, esta parte son para contaminantes orgánicos, que es la mayoría de las plantas de tratamientos. Ya otras serían físico-químicos, pero esos son más para industria, donde terminas llevando algún tipo de químicos al agua, que muy pocas veces normalmente no se utiliza. Y en esto aquí podemos encontrar lo que serían equipos relacionados para esas plantas, serían los difusores de burbuja fina o de burbuja gruesa, dependiendo pues la especificación o el tema de... También se pueden incluir los sopladores, obviamente, porque de los difusores de burbuja fina tenemos que pues soplar para que salga este aire, para meterle el oxígeno a todos estos reactores biológicos, en donde el oxígeno va a ayudar a las bacterias a que trabajen para comerse esos contaminantes, y entre más contacto tengas con el oxígeno en las bacterias, tengas más oxígeno, pues más eficiente va a ser la parte esta del tratamiento, ¿no? Pero a ver, hablando de esto, Edith, ¿tú cuál piensas que ha sido como que la innovación de lo que sería más importante en las plantas de tratamientos biológicos? Pues mira, si nos vamos como a una pequeña historia, el agua sucia o las aguas contaminadas, el punto número 1 fue, las quiero mandar lejos de las casas de las ciudades para que no huela feo. Eso fue lo primero que sucedió con las aguas negras. Y después vino la necesidad de limpiar esa agua con un proceso biológico. Y de ahí están evolucionando, obviamente, a gestionar todavía esa agua, esa limpieza. Pero si hablamos de innovación, yo pienso que se vino muy fuerte en esa segunda etapa por ahí del siglo XX, donde nació y surgió la mayor necesidad de limpiar la mayor cantidad de agua. Y es ahí donde podemos ver a lo mejor uno de los procesos que es más común, que es con lodos activados. Digo común porque ya hay nuevos procesos que están sustituyendo a los lodos activados, pero para mí sería el proceso que innovó la historia del tratamiento de aguas y que poco a poco fue evolucionando para ayudarnos a gestionar también todo el tratamiento de aguas. Y pues obviamente aquí hay varios equipos que podemos mencionar para todo el tratamiento de lodos activados, pero yo creo que son importantes en varios de los procesos, el clarificador en el proceso secundario y el sedimentador de los lodos, precisamente. Así es. Y bueno, a mí aquí ya se me está ocurriendo otra cosa. A ver, José, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería el parámetro de calidad para el agua que nos preocupe para poder solucionar todo esto del agua sucia? Pues lo que a la mayoría de los que están operando una planta de tratamiento les preocupa más es pues que no los multen porque no cumplen los parámetros. ¿Y cuál es el parámetro que les revisan? Es la demanda química de oxígeno. Que eso en español significa que el agua lleva ciertos productos que son contaminantes que requieren cierta cantidad de oxígeno para oxidarse. Si esa cantidad de oxígeno es muy grande, significa que está muy contaminada el agua y que va a contaminar el agua al río o el agua hacia donde se desalojen esas aguas. Pero también en conjunto de la mano va lo de la demanda biológica de oxígeno, que es lo que les decía al principio. Cuando cae agua hacia un lago, agua sucia hacia un lago que tiene mucha demanda biológica de oxígeno, significa que hay muchas bacterias que necesitan oxígeno para sobrevivir y van a robarle el oxígeno a todos los organismos vivos del lago y los van a matar. Entonces, esos serían los dos aspectos principales, aunque lo principal sería la demanda química de oxígeno, la que les preocupa a todos y que me preocuparía también a mí al estar operando una planta.
Oiga, Eli, y con respecto a los lodos activados, ¿cuál es el error más común que usted ha visto en el manejo de estos lodos? Si se fijan, estamos hablando de oxígeno. Sí. Entonces, el error más común es la gestión inconsistente del oxígeno disuelto y el TRS. El TRS es el tiempo de retención de sólidos. Cuando tenemos demasiado bajo esto de la demanda de oxígeno, cuando está muy baja, se puede provocar lo que se llama comúnmente el bulking, el muy famoso bulking. ¿Qué es el bulking? El bulking es cuando hay demasiados bichos y no hay suficiente oxígeno. Estos bichos se crecen y se esponjan y se engordan y forman así como una natota encima del agua. Entonces eso no lo queremos que haga. Entonces, para evitar eso, necesitamos airear. ¿Con qué vamos a airear? Pues ahora sí voy a hacer un comercial. En Sulzer hay equipos como son los sopladores, hay variadores de frecuencia y los difusores de burbuja fina. Eso es lo que nos ayuda a inyectar más oxígeno, pero también tenemos que tener en cuenta sensores que nos detecten el oxígeno y otros que nos detecten los sólidos disueltos. Solamente así podemos resolver el problema, inyectando más oxígeno. Mira, Eli, ahorita que dijiste el comercial, dije, a mí se me ocurre otra cosa. Tenemos muchos clientes y amigos que conocen muchísimo del tema de plantas de tratamiento y en verdad nos encantaría que nos comenten, que nos hagan sus observaciones, porque obviamente este tema es de mucho cálculo también y de mucho diseño. Y yo creo que ellos, que nos están viendo seguramente, van a poder hacer muy buenos comentarios. Y hablando con otro paso del tratamiento, Brian, ¿tú conoces algo acerca del reactor biológico de membrana? ¿Cuáles son las ventajas claras que justifican su alto costo de inversión y operación? Pues mira, Eli, este reactor en realidad es como un equipo compacto que vino a reemplazar como los reactores que normalmente conocemos en las plantas biológicas, porque en realidad son modulares, son lo que serían prácticamente un módulo en donde tú puedes ver un reactor que prácticamente, si lo ponemos como en contexto, son prácticamente como unas cortinitas que van colgando y estas nos ayudan a hacer todo lo que sería el degradado biológico y además nos ayudan también a sedimentar y clarificar un poco lo que sería el agua. Pero en realidad lo que sería como destacar esta parte es de que quitamos un poquito lo que sería la huella de carbono y además prácticamente nos reducimos un poco de espacio en la planta porque las plantas de tratamientos normalmente ocupan demasiado espacio y además esta parte también, les digo, nos ayuda a quitar un poquito lo que sería el clarificador secundario y además de que, pues, como les mencioné, es modular, es muy compacto. Entonces te ahorras como que relativamente una etapa y además de que lo trabajas como un reactor biológico. Y aquí podemos ver lo que serían las membranas de ultrafiltración, microfiltración o lo que serían las bombas de permeado o de succión, retrolavado, que son prácticamente tecnologías un poquito más avanzadas. Al final de cuentas, creo que todo viene desde el punto inicial que las 5 etapas que mencionó, nada más que poco a poco se ha revolucionado un poquito la tecnología para todos los problemas que en su momento surgieron sean un poco más simples, más compactos y más fáciles de operar. Pero dime, tú, además de estos, a mí se me ocurre ahorita las lagunas de estabilización. ¿En qué escenarios o en qué, hablando del tratamiento, en qué lugares tú lo recomendarías?
Pues mira, las lagunas de estabilización, yo creo que muchos van a decir, ay, esas ni se usan, son tecnología muy vieja. Para muchos a veces no sirve, pero en realidad son subestimadas. Solo que como lo hemos venido repitiendo en muchos episodios, depende de la aplicación, de dónde lo vayas a hacer, porque obviamente la laguna es recomendable cuando tienes un gran espacio de tierra, porque en verdad se necesita espacio, tienes que tener ese terreno disponible. Y pues normalmente es más como para zonas rurales, o sea, alejadas de donde tengas esa disponibilidad, porque aparte son de bajo costo, el costo energético es muy bajo, porque pues en realidad equipos no es tanto utilizado. Claro, hay diferentes tipos de lagunas de estabilización, donde unas pues nada más estás gestionando la cantidad de vegetación que nos ayudan a tener el oxígeno disuelto, y en otras que sí vamos a encontrar por ahí algún tipo de equipo que son aireadores superficiales o de chorro, pero para esto sí definitivamente necesitamos un gran espacio de tierra disponible para poderlas usar y que sean efectivas, obviamente. Por eso depende de la aplicación que tengamos y sí se pueden usar sin dudarlo. Sí, va que va. Y pues yo creo que hay otro desafío que andamos teniendo siempre que tenemos una planta de tratamiento, y no sé qué pueda darnos José de una opinión, porque estoy pensando en esos picos de caudales, porque de repente dices, ay, diseño mi planta de tratamiento para unos, no sé, 5 litros, ¿no? Y de repente, ¡zas!, te llega lo doble. Sí, de hecho, pues es lo más común. Hay una lluvia, llega de golpe a la planta de tratamiento y metemos en problemas a todo el proceso, lo vamos a desestabilizar. O de repente en alguna industria empiezan con un proceso nuevo y sale un montón de químicos que no estaban considerados y también desestabilizamos la planta. Para eso, para tener cuidado en esto, vamos a utilizar un tanque que se llama de homogeneización. Perdón por mi francés. En este tanque lo que vamos a hacer es homogeneizar el agua antes de que entre al proceso de la planta. Entonces, si de repente llega mucha agua, vamos a hacer el tanque más grande, lógicamente, para tener una capacidad mucho mayor a la que es mi planta de tratamiento, y ahí voy a almacenar el agua de demasía, se puede decir, que va a estar esperando a que llegue el turno de pasar hacia la planta. Si llega a haber un periodo en el que no está entrando la suficiente cantidad de agua, pues también sirve que tengo ahí almacenada agua. Lo mismo pasa con los químicos. Si llega una concentración alta de químicos que mi planta no puede procesar, al momento de haber tanta agua, se va a diluir la cantidad de partes por millón que hay del químico, y entonces mi planta no va a sufrir. Porque si mi planta sufre, si no tiene ese tanque, mi planta va a sufrir. Lo que va a sufrir principalmente son las bacterias. Entonces las voy a desestabilizar, van a morir, y eso que va a hacer que voy a tener una demanda una demanda química de oxígeno más alta y me van a multar. Entonces mejor por eso prefiero tener un tanque homogeneizador al inicio de mi proceso. Creo que también le llaman ecualizadores o algo así. O sí, también tanques ecualizadores, porque van a ecualizar todo lo que vamos a tener. Sí, en los flujos y la cantidad de oxígeno o de materia que vamos metiendo a la planta. Y eso me hace pensar, Eli, que en la planta de tratamiento, donde más se gasta es en el consumo de energía por la aireación que se necesita para mantener vivas a las bacterias. ¿Cómo podemos hacer esto más eficiente? Okay. Antes que nada quisiera hacer un paréntesis. Ahorita estamos hablando de una planta de tratamiento de agua residual de las que normalmente conocemos, pero hay varios tipos de plantas de tratamiento residual en el mercado. Ahorita estamos hablando de las tradicional, podríamos hablarlo. Tradicionales, pero hay otro tipo de tratamiento de agua. Si es que a lo mejor ahorita van a pensar, oye, es que yo conozco una que se hacen por medio de DAF, etcétera, etcétera. Ahorita estamos hablando de las plantas de tratamiento de agua residual tradicionales. ¿Cómo hay que eficientar? Afortunadamente en el mercado, y yo me voy con Sulzer, porque Sulzer, la verdad, yo sí estoy muy enamorada de esa marca,
porque Sulzer contamos con la mayoría de los equipos para tratar todas las etapas del tratamiento del agua. Aquí yo podría recomendar obviamente, la clave es el control del oxígeno disuelto. Yo aquí podría recomendar poner un aireador con variador de frecuencia para estar controlando por medio del sensor la demanda de oxígeno. Y también recomendaría la conversión. Para mí, hablando por experiencia, que ya conozco, he instalado muchos, conversión de cualquiera que estuvieran ustedes de difusores, cambiarlos a difusores de burbuja fina, burbuja gruesa. Yo he comprobado que con estos equipos, los difusores, que tienen más distribución de oxígeno a través de toda el área. Esa es mi recomendación. Esa sería para mí una medida altamente efectiva. Entonces son los difusores y los sopladores centrífugos. Son ahorita los más recomendables. Oiga, Eli, y a mí me ha tocado mucho que cuando me piden un difusor de burbuja fina, piensan que nada más es decir, bueno, véndeme 20 difusores de burbuja fina y ya los instalo y ya voy a ser feliz. ¿Nos puede hablar de que sí se necesita un cálculo para poder meterlos ahí? Sí, totalmente. Una de las que se necesitan es conocer la demanda biológica de oxígeno, lo que tú me estabas hablando, para poder calcular la cantidad de difusores, el área. O sea, eso es como se tiene que mandar a hacer exactamente la cantidad a la medida. Esto, créanme, no es así, nada más quiero esto y dame esto. No, yo tengo que mandar a planta, dependiendo de ya mis cálculos que yo hice, mandarlos, ¿sabes qué? Y ellos me dan el diseño. Tú necesitas poner tantos en el área que nosotros tenemos. Pueden quedar muy pegaditos, muy separados, para que queden repartidos en todo el cárcamo, en todo el área, pero dependiendo de la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? Y ya que después que lo seleccionen, lo mandan para que el cliente lo certifique o lo firme que está de acuerdo. Solamente así se ponen a fabricarlos. De otra manera, se tienen que poner de acuerdo ambas partes. Y hablando pues de esta etapa de la aireación, pero existe, otra vez hablando de la etapa biológica. Brian, cuando hablamos de productos químicos esenciales, ¿cuándo optas por la coagulación o floculación en el tratamiento y qué criterio usas para seleccionar el químico adecuado? Yo creo que más que biológica se ve más la coagulación y floculación en los físico-químicos, que es cuando tienes productos químicos, que también se ve en la biológica, pero a final de cuentas el principio creo que es el mismo. A final de cuentas la coagulación y floculación, yo creo que primero hay que explicarles un poquito la coagulación. Creo que todos hemos visto un coágulo de sangre a lo mejor, lamentablemente, o algún otro tipo de coágulo, pero el coágulo por sí solo, tenemos el agua, se hace el coágulo, pero el coágulo por sí solo no tiene una densidad más grande que el agua, nada más se juntó los contaminantes, pero no, por sí solo no se va a remover, sigue estando suspendido en el agua. Entonces entra la siguiente etapa, que es la floculación. La floculación prácticamente es que se caiga el coágulo y sedimente. La coagulación sucede por cargas estáticas entre las moléculas y eso hace que se junten y se peguen y se haga el coágulo. Entonces ya cuando están más pegadas, se hace la floculación y se sedimenta porque ya cambia la densidad. Y ya por una sedimentación pues común, una decantación, pues retiramos esta parte, ¿no? Pero yo creo que esto es cuando la remoción de sólidos suspendidos es como que más, es para aumentarlo tal cual. Y además de que en el proceso secundario se utiliza mucho para remoción como de fósforo o algún otro tipo de químico o que contenga el agua, ¿no? Yo creo que los criterios para determinar esta parte,
que bien lo mencionaba anteriormente, que todo tiene como que un diseño, el tema del oxígeno, siempre existen lo que se llaman pruebas de jarras. En estas pruebas de jarras es para estandarizar y dimensionar o escalar después, posteriormente, cómo va a ser nuestra planta. Dependiendo, haces una prueba de jarras cuando el agua que vas a tratar lo llevas al laboratorio, haces todo el tratamiento de la planta, pero en chiquito, en laboratorio. Como- En mini. Con ¿Sí? una planta pilotito. Sí, Ajá. así es. Esas son las pruebas de jarras. Y ya con respecto a esto, estandarizas más o menos los flujos, a lo mejor dimensionas el tanque ecualizador o homogeneizador. Y ya con esto determinas qué procesos le vas a dar. Por eso es que yo creo que primero hay que hacer una prueba de jarras. Y para esto, yo creo que los equipos relacionados a esto son bombas dosificadoras. ¿Por qué? Porque el coagulante tiene que ser medido exactamente para ahora que sí, para el contaminante que quieres desprender. Aquí puedes entender bombas dosificadoras de diafragma, peristálticas, a lo mejor puede ser a lo mejor otro tipo de... Pues normalmente son productos viscosos, entonces yo creo que van más las de desplazamiento positivo. Pero pues hablando de esto, a mí se me ocurren los olores. Ay, Edith, sí. ¿tú cuáles crees que son los métodos para que ya no huela? O sea, porque todos vamos a una planta de tratamientos y lo primero que nos identifica que es una planta de tratamientos es el olor. La patada. De acuerdo contigo. Y Es fíjate. cuando los No, ingenieros dicen huele a dinero. Ajá. De billetito. No, Huele a billetito, y sí. algo que debería de ser como, o que lo tomen como normal, es de que una planta de tratamientos no debería oler. A eso precisamente iba Brian. Alguna vez uno de mis clientes dedicado al 100% a tratamiento de aguas me dijo, es que eso no sirve, eso no es una planta de tratamiento bien estabilizada. Una planta bien calculada y bien operada no tiene ni un solo olor. Pero obviamente mantener una planta bien equilibrada, sin olores, como ya lo dijeron todos, cuesta dinero. ¿Y por qué digo que cuesta? Porque creo, sin temor a equivocarme y si no, corríjanme todos, yo creo que la solución para los olores no hay más que sea química. O sea, adicionar químicos. Y meter químico, pues obviamente es lana. ¿Por qué? Porque tenemos también que saber qué químico vamos a usar, pero normalmente son productos oxidantes o precipitantes. Y obviamente, pues son caros, son costos adicionales a toda la operación de la planta, ya sea desde luz, de mano de obra. Y yo creo que todo esto es culpa de nuestras amigas las bacterias. Entonces, Sí. pero sin la planta no nos va a funcionar sin las bacterias. El hecho aquí es de que todavía hay más dinero porque aquí también vamos a ver involucrados más equipos para mantener la planta sin olores. Aparte del químico, por ahí creo que lo que se usa son sistemas de torres de lavado y de gases. Sí. Creo que comúnmente lo llaman scrubbers y corrijan mi inglés también, Sí. pero también esos equipos no son nada baratos. No, y ¿sabes qué? También esos equipos, normalmente estos gases son ácidos de sulfuro. Ujú. Normalmente todos conocemos que una planta de tratamientos, las bombas como tal, sabemos que se van a corroer. Sí, Entonces, son materiales más... ¿ustedes creen que el agua es corrosiva? Sí lo es. Pero, además de esto, los gases son más. Los gases de las plantas de tratamiento son más corrosivos. Entonces, estos equipos los lavadores de gases que menciona Edith, no solo son equipos convencionales, también deben que ser especializados para la corrosión, porque van a trabajar con la parte más corrosiva de la planta de tratamientos, los gases. Y normalmente pues deben que ser equipos de plástico, termoplásticos, para que puedan trabajar con este tipo de gases. Y pues ahí sí es un área totalmente especializada en equipos, porque pues todos conocemos equipos y se nos ocurre el metal, ¿no? O sea, es lo primero que pensamos. Pero ya encontrar fabricantes de termoplásticos aquí en México son contados.
No, Son y aquí contables. también viene otra cosa importante porque se van a ver presentes las bombas dosificadoras para todos los químicos, tanto de la sosa cáustica, del hipoclorito y también las bombas dosificadoras, por muy pequeñas y bonitas que se les hagan, también son caras porque tienen que hacer resistencia a todos estos químicos. Yo quisiera como que seguir preguntando, pero nos queda también poco tiempo, hay que despedirnos. Pero a lo mejor podemos hacerlo con una última preguntita, porque me gustaría que Jos nos hable un poquito de la que es la digestión anaerobia y aerobia. Esa pregunta es muy chida porque son unas palabras raritas que, Bonitas. sí, que a mí me costaba trabajo entender cuál era la diferencia al principio, pero pues ahora sé, anaerobia significa sin oxígeno. Vamos a trabajar en una planta que no requiere de oxígeno y por tanto no vamos a tener sopladores. Y aerobia quiere decir que va a ser con oxígeno y ahí es donde vamos a tener el consumo de oxígeno, los sopladores, etcétera. Aquí lo importante es que normalmente el proceso aerobio, el que sí necesita oxígeno, es el más económico y es el que hemos estado hablando la mayor parte del tiempo. Es el que tienen los municipios normalmente, como no van a manejar aguas tan llenas de químicos y tan peligrosas, por así decirlo, pues pueden con el proceso aeróbico tener un sistema bastante bueno. El anaerobio, que es el que no tiene oxígeno, es para ya más la industria porque es muchísimo más caro en cuestión de todos los equipos que se requieren poner, que son más especializados y que a veces no valdría la pena invertir en un equipo así si nada más es agua sanitaria normal. Y yo pienso, Eli, que a lo mejor alcanzamos a que usted nos hable de la deshidratación de lodos, así cortito, para ya despedirnos definitivamente. Bueno, hay dos maneras de deshidratar los lodos, que es por medio de filtro prensa y el otro es por medio de un tornillo deshidratador. La ventaja entre uno y otro es el porcentaje de secado que tenga entre uno y otro equipo. Y el que mayor secado, más de un 30%, es lo que se llama el filtro prensa, ¿sí? Eso es nada más. El otro no quita tanto el agua. Y el filtro prensa sí. Para mandar estos lodos al filtro prensa se necesita una bomba de tornillo helicoidal o de desplazamiento positivo, ¿sí? Yo creo que sí alcanzamos a la última pregunta para Brian de ¿cuál es el proyecto más innovador que has visto para el uso de purificación de biogás generado en una planta de tratamiento de agua residual? Yo creo que este tema es muy bueno. Porque además de pensar de tratar el agua, le das un valor agregado a la planta. ¿Por qué? Porque en todos los procesos se produce un tipo de gas, un biogás. Normalmente, creo que lo vemos más en los digestores anaerobios, en donde no tenemos un proceso con oxígeno. Y yo lo he visto en biodigestores, no sé si han visto algunos, que hay unos lugares donde hay como unos colchones así gigantes. Esos son los biodigestores. Normalmente se ven en granjas. Bueno, yo lo vería como en donde tratas algún tipo de estiércol de animal, que normalmente emite gases de efecto invernadero y más el biogás, que también se puede ver en la degradación de la basura. Metano. El metano. El metano. Y es prácticamente lo mismo. A final de cuentas, como tienes falta de oxígeno, se produce un gas, un biogás, que es el metano, y prácticamente yo sí me ha tocado ver, en mis residencias lo vi, no estaba implementado al 100%, pero al final de cuentas me tocó andar en la arriba de esas cosas, se siente bien raro. Pero el caso es de que este gas lo puedes adquirir, lo puedes almacenar, Venderlo. y venderlo, exactamente, para venderlo para el consumo energético, a lo mejor el consumo del gas, o a lo mejor, pues el gas se nos ocurre. Reutilizan ellos mismos. Ajá, ellos mismos. Entonces, yo creo que ese ha sido como que el valor agregado y lo más innovador que he visto, porque además de tratar el agua, haces un producto como tal. Sí. Muy bien. Todavía falta otro
que son el tratamiento por rayos UV. Al tratamiento avanzado. Ya hemos avanzado. Ya es Pero- como desinfección. Pero bueno, más que nada, yo les quiero recordar que tenemos la marca Sulzer, donde podemos suministrar todos los equipos para las diferentes etapas del tratamiento de agua residual. Lo que no podemos suministrar es el concreto para hacer la Ah, planta, sí. ¿no? Ahí Pero sí, todo no. lo demás. No, son solo bombas Y para equipos. tratamiento, bombas, equipos sedimentadores, Mezcladores. mezcladores, los aceleradores de flujo, Aceleradores de flujo, eh, los difusores de burbuja fina, los compresores, turbocompresores. los turbocompresores magnéticos. Ujú. Y ahora sí que agradecerles que estén aquí con nosotros, acompañándonos como siempre. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, CIVIGDL. Nos vemos pronto. Muchas Adiós. gracias. Gracias, bye. Bombeando Soluciones, podcast.